estamos atravesando la ciudad de La Paz una situación muy complicada. Acá en la avenida 6 de agosto, ya cerca de 42 días, se encuentra en vigilia Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Una situación muy compleja porque ha habido una toma precisamente de estas instalaciones, han sido soldadas las puertas, la policía está resguardando. Y el día martes precisamente Amparo Carvajal, una muestra de valentía, de tesón de lo que es la defensa de los derechos humanos, ha subido en una escalera y se ha instalado en la terraza. ¿Se imaginan todo eso? Está pasando frío, durmiendo a la intemperie. Y bueno, es una situación que llama mucho la atención. Hemos invitado precisamente a Javier Quisbert, que es el presidente de Derechos Humanos de La Paz. Javier, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Sandro. Muchas gracias por estar presente acá para poder explicar un poco el problema que está atravesando en este momento. Pues hay bastante confusión, hay tomas, hay influencias partidarias. Quisiera, por favor, que nos puedas poner en contexto sintéticamente. Bueno, todos conocen la historia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Desde sus inicios ha sido una institución que ha incomodado al poder, al gobierno en sus diferentes instancias, y su nacimiento mismo se da en el marco de una dictadura de Banzer, el año 71, y desde entonces y un poco antes Amparo Carvajal ya viene luchando por los derechos inicialmente de los presos y perseguidos políticos, y a través de ello por la restauración y de la democracia y su fortalecimiento posteriormente. Bueno, en el transcurso del desarrollo institucional han surgido también algunos problemas, inconvenientes, contradicciones internas, si se quiere, como toda institución, que no se las ha sabido seguramente superar en su momento. Pero tiene que ver también con los cambios que se han producido en el país, ¿no? Una cosa es enfrentarse a las dictaduras, en la forma que uno conocía anteriormente, donde sabíamos exactamente lo que pasaba. Y otra cosa es el contexto también de estar en un régimen que tiene rasgos dictatoriales, pero también cubiertos de una capa democrática, así sea en su acceso a este. Bueno, y esto ha llevado a que desde el gobierno, muy resumidamente, se ha instaurado una política de cooptación de las instituciones, organizaciones, etcétera, para ponerlas al servicio de un partido político, y hay que decirlo así, del MAS. Esto ha pasado con varias instituciones y la Asamblea no está al margen de eso. Por eso es que en la Asamblea se da varios intentos de parte del gobierno de tomarla, asumirla y ponerla al servicio de un partido de gobierno. Ahora, este señor Edgar Salazar, ¿quién es? ¿De dónde viene? Edgar Salazar, y también se ve en las otras organizaciones, es producto pues también de la Asamblea misma. Edgar Salazar es activista de derechos humanos, que fue vicepresidente de Amparo Carvajal, elegidas en el Congreso 18º en el año 78 o 98. Entonces él es el vicepresidente, y en ese Congreso Amparo sale presidenta por un voto de diferencia, ¿no? Entonces ahí posiblemente surge el descontento de Salazar, y posteriormente en un corto periodo de tiempo se van dando ciertas fricciones y ciertas tensiones interiores que no se las sabe llevar de manera orgánica, y se empieza a socavar una directiva de Amparo Carvajal. Y en ese transcurso, a partir de estas disputas internas, llega obviamente es un caldo de cultivo también para que el gobierno pueda ver esa vulnerabilidad y tratar de cooptar la Asamblea. O sea que su vicepresidente quiere tumbarla a Amparo Carvajal, como hizo Barrientos con Víctor Paz hace más de 50 años. Exactamente. Y Barrientos era un milico, ¿no? Así es. Y existen, si vemos la historia y vemos lo que está pasando en la Asamblea, y reflexionando en todo el conflicto, vemos actitudes muy similares a las que se han dado en los tiempos de las dictaduras. En los tiempos de las dictaduras también hubieron elementos que tomaban
instituciones para destruirlas o también se infiltraban en instituciones para destruirlas por dentro. Y se hacían estas tareas de tomas violentas, de tratar de socavar direcciones, etcétera, pero en ese contexto también es que se desarrolla la asamblea y sabemos cómo hay que moverse también en esos ambientes. Ahora, lo que pasa es que este señor, una vez que toma, cierra las puertas, suelda las puertas, no deja entrar absolutamente nadie, la policía se para ahí, o sea, es una situación sumamente contraria, no solamente a los miembros de la asamblea, sino a la población en general. Claro, el tema de la asamblea no está al margen de lo que ocurre en la sociedad, y el problema de la asamblea no es un tema solamente institucional o de una infraestructura o de una persona. Creemos y lo ubicamos en el contexto de una política de gobierno, de eliminar toda institucionalidad independiente defensora de derechos humanos. Claro, o sea, porque si toman eso, bueno, estamos desguarnecidos. La opinión pública, hasta los medios de comunicación están también desapareciendo y estamos prácticamente al margen de entidades democráticas que puedan representar y defender nuestros derechos humanos, de toda la población. Exactamente, y eso lo hemos denunciado como Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz en enero de este año, a partir de nosotros lo denominamos expulsión del relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que obviamente tuvo su maquillaje también formal, burocrático, que se terminó su contrato, etcétera. Y ahí advertimos de que este era un paso más para desinstitucionalizar y destruir las instituciones democráticas independientes y preparar el terreno para tener facilidad de vulnerar derechos. El discurso único, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí advertimos y dijimos vamos a quedar en la indefensión, la población como tal, y todos los defensores de derechos, y nosotros ubicamos ahí a los periodistas, a la prensa, como un pilar fundamental de lo que es la defensa de derechos humanos. Los periodistas son defensores de derechos humanos y por eso tampoco es casual que se los ataque, que se los coopte, y hemos visto cómo se va avanzando metódicamente, claro, sistemáticamente en esto. En esta muestra han habido golpes a periodistas, ha habido intimidación para que no se cubra. Bueno, la Asociación de Periodistas de La Paz ha elevado también ya un grito de protesta, pero aquí surge el otro elemento. Amparo Carvajal, fíjate cómo es tan de agallas, podamos decirlo, que vulnera a toda la policía. Esos caballeros ahí están durmiendo. Hay que decirlo, claro. Ella se ha subido y los tipos ni siquiera se han dado cuenta, o sea, ni siquiera están cumpliendo su función los policías. Una señora de 83 años se sube por las escaleras y les hace así, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con este señor Salazar? Hace lo que no podría hacer una persona que tiene corazón. Le mete bulla con parlantes, le quita los servicios higiénicos. ¿Eso es defender los derechos humanos de las personas? O sea, hay una contradicción aquí, ¿no? Bueno, lo que nos ha mostrado además este conflicto es desenmascarar todo el disfraz que se tenía de defensa de los derechos humanos, el discurso que manejaba Edgar Salazar, que en los hechos ha quedado desvirtuado completamente ante los ojos de la población. Y tanto a nivel nacional e internacional esto quedó absolutamente claro. Y nosotros creemos que los derechos humanos requieren de muchas más instituciones que se dediquen a la defensa de los derechos humanos porque el país así lo necesita. Pero no se puede hacer esto a costa de destruir una que está funcionando hace años y destruirla por dentro y ponerla al servicio de un partido político. Eso es lo que no podemos permitir. Nosotros tenemos relación con varias instituciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y coordinamos con ellas. Pero Salazar ha mostrado que los derechos humanos para él ha sido solamente un discurso y un pretexto para tomar esta institución y ponerla al servicio de un partido político. Ayer ustedes han ganado un amparo de libertad
Es decir, que la señora Amparo Carvajal puede moverse tranquilamente al interior de la Asamblea, usar los servicios higiénicos, es decir, es acción de libertad y es un principio de que la población, no en este caso la Asamblea, está en la razón. Sí. Y también sabemos que en el país la conquista de la democracia y todos los espacios de defensa de derechos nunca han sido fáciles. Normalmente se han dado en las calles y eso es una lástima y eso nos muestra la precariedad del sistema de justicia que ha sido demostrado también con contundencia en los últimos tiempos. Esto que se ha conseguido ayer no nos puede llevar a cambiar la mirada de un bando al otro, de decir la justicia está cooptada políticamente, se maneja políticamente y ahora a partir de este espacio que se ha logrado decir, no, la justicia no había sido así, que va a ser el discurso del gobierno. Claro. Siguen siendo decisiones políticas y de cálculo político de ceder ciertos espacios ante la presión nacional de alguna manera bajar la tensión, ¿no? Bajar la tensión y además no se está haciendo concesiones a Amparo Carvajal. Amparo Carvajal se le está restituyendo parte de sus derechos que han sido vulnerados en estos 40 y tantos días justamente por el manejo que tiene Edgar Salazar. Hemos hablado de tortura psicológica con parlantes que le han puesto a 2-3 metros y después de hacer las denuncias ayer han sido retirados esos parlantes de allá. Las torturas a ese nivel los hacían los gringos en la guerra del Vietnam, en aviones planeaban y metían rock, metían bulla, metían todo. ¿Cómo pueden hacer eso con una señora de 83 años? Imagínate, un defensor de los derechos humanos, no puede ser. Exactamente, y en el país también las torturas, sabemos, en los tiempos de la dictadura, era pues uno de los métodos también no dejar dormir a las personas. Claro. Esa es una forma tradicional de tortura, ¿no? Y además de eso que le han puesto los parlantes y le han empezado a enviar mensajes hirientes, amenazantes, claro, ¿no? De decir, Amparo fascista, tu celda está lista, cosas así. Debilitando la integridad psicológica. Así es, ¿no? Pero se ha mostrado la fortaleza de Amparo Carvajal también para resistir esto y eso muestra el temperamento que tiene ella a partir de casi 50 años de lucha por los derechos humanos. Pero Javier, imagínate, y esto tiene que saber la población, Amparo Carvajal es una señora de la tercera edad. Tiene bastón, tiene enfermedades de base. Imagínate no tener consideración, ser tan irascibles con una persona, con una señora que está defendiendo, que está en la razón. O sea, esto me parece inaudito, criminal. Así es y así lo hemos denunciado. Además hemos visto, y eso también muestra de cuerpo entero la política de gobierno, que en la persona de Amparo Carvajal en estos 40 y tantos días se han vulnerado un sinnúmero de derechos de un ser humano. El tema de por ser mujer, se han vulnerado sus derechos de una persona de la tercera edad, no se le ha limitado la libertad de expresión, los periodistas tienen que hacer malabares para poder acceder a la voz de Amparo Carvajal, no se le ha permitido ese acceso. El tema de su salud, no ha tenido acceso a los servicios higiénicos que están dentro de la Asamblea. Y esto es un extremo terrible. Y ayer lo que hace el Amparo que abrió ese espacio es darle, y eso parece una gran concesión, pero darle derecho a movilizarse y poder ingresar a un servicio higiénico, ¿no? Entonces esto ya es el extremo al que se ha llegado en estos tiempos, supuestamente de aperturas democráticas, libertad, garantías, etc. Javier, si bien este triunfo de ayer es algo político, digamos, premeditado, ¿cuáles van a ser los pasos que ustedes van a tomar? Bueno, lo que tenemos que hacer es, ya dijimos, abrimos un espacio para restituir ciertos derechos de Amparo Carvajal. Tenemos que restituirlos completamente y es la recuperación de esta infraestructura, que no es el tema de la infraestructura en sí mismo, es el tema simbólico del significado y de la acción de años que ha significado las actividades dentro de esta infraestructura, que ha estado abierto para todos, y como ha sido la actitud de Amparo Carvajal, que en su momento ha defendido los derechos de personas que ahora están disfrutando de las mieles del poder.
cuando eran perseguidos por las dictaduras. En ese momento Amparo Carvajal sí era una gran defensora, pero ahora es denostada por defender derechos de otra persona que ha sido vulnerada, pero que no responde a la orientación política de los que están en el poder. Y los derechos humanos no puede hacer esa diferenciación. Eso es lo que no se está entendiendo. Y esa es una de las causas también para el ataque que se hace a Amparo Carvajal. Estoy seguro de que la población ha entendido muy bien esta situación. Esperemos que este problema, este gran problema, se pueda llegar a una solución. Y bueno, tus palabras de despedida, por favor. Sí, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a un grupo de mujeres que han estado en la vigilia, que se han acercado, que no son institucionalmente de la Asamblea, pero se han acercado a apoyar y han sido el soporte de esta vigilia durante los 40 días. Igual que las mujeres que recuperaron la democracia, fueron mujeres en los años 70 y ahora la vigilia ha estado compuesta en un 90%, yo diría, por mujeres valerosas que nos han posibilitado abrir estos espacios. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Javier Quisver, presidente de Derechos Humanos de La Paz. Vamos a hacer un pequeño corte y luego tenemos más en Primera Impresión. Muchas gracias.